Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía. La tragedia conciliar por Monseñor Marcel Lefebvre. Reconciliar la Iglesia con la revolución. Tal es la empresa de los liberales que se dicen católicos. Los liberales que se dicen católicos sostienen que la doctrina católica del reino social de nuestro Señor Jesucristo y de la unión de la Iglesia con el Estado, es sin duda verdadera pero que es inaplicable, aún en los países católicos. En teoría se puede aceptar la tesis propuesta por los papas y teólogos. En la práctica hay que ceder ante las circunstancias y tomar parte resueltamente por la hipótesis, es decir, promover el pluralismo religioso y la libertad de cultos. Los liberales católicos no han dejado de sostener que tienen tanta voluntad de ortodoxia como los más intransigentes y su única preocupación son los intereses de la Iglesia. La conciliación que han buscado no es teórica, abstracta, sino práctica. Primero es la famosa distinción entre la tesis, la doctrina, y la hipótesis, la práctica dadas las circunstancias. Notemos que se puede dar una interpretación correcta a esta distinción. La aplicación de los principios debe tener en cuenta las circunstancias, en virtud de la circunspección, que es parte de la virtud de la prudencia. De allí que la presencia dentro de una nación católica de fuertes minorías musulmana, judía y protestante, podrá sugerir la tolerancia de esos cultos en una ciudad que por lo demás es católica, de parte de un Estado que sigue reconociendo la verdadera religión, porque cree en el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ojo. Para los católicos liberales no se trata de esto. Según ellos, los principios que siguen siendo reglas de acción por definición, en la práctica no deben ser aplicados ni predicados, porque son inaplicables según dicen. Evidentemente, esto es falso. ¿Acaso hay que renunciar a predicar y a aplicar los mandamientos de Dios? No tendrás más que un solo Dios, no matarás, no cometerás adulterio, solo porque la gente ya no los quiere. ¿Solo porque la mentalidad tiende a liberarse de toda tutela moral? ¿Habrá que renunciar al reino social de nuestro Señor Jesucristo sobre el país, con el pretexto de que Mahoma o Buda piden un lugar? En suma, rehúsan creer en la eficacia práctica de la verdad. Piensan poder afirmar en teoría los principios católicos, y obrar siempre en contra de esos principios. He aquí la incoherencia intrínseca de los liberales que se dicen católicos. He aquí lo que dice de ellos el Card. Villot, S.J. El liberalismo de los católicos liberales escapa a toda clasificación y no tiene más que una nota distintiva y característica: la perfecta y absoluta incoherencia. Segundo, el cardenal asegura que el título mismo de católico liberal es una contradicción en los términos y una incoherencia, puesto que católico supone sujeción al orden humano y divino de las cosas, mientras que liberal significa precisamente, emancipación de este orden y rebelión contra nuestro Señor Jesucristo. He aquí, para concluir, cómo juzga el cardenal Villot la famosa distinción entre tesis e hipótesis de los liberales que se dicen católicos. Del hecho que el orden concreto de las cosas difiera de las condiciones ideales de la teoría, se deduce que las cosas concretas jamás tendrán la perfección del ideal, pero no se sigue más que eso. Por eso, del hecho que existan minorías disidentes en una nación católica, sigue que quizás no se realizará jamás la unanimidad religiosa perfecta, que el reino social de nuestro Señor Jesucristo no tendrá jamás la perfección que exponen los principios. Pero no se sigue que en la práctica se deba descartar ese reino, y que el pluralismo religioso deba convertirse en regla. Ya veis, pues, que en el catolicismo liberal, utilizo el término con repugnancia, porque es una blasfemia, hay una traición de los principios que no quiere revelarse y una apostasía práctica de la fe en el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Se puede decir con razón: el liberalismo es pecado, hablando del liberalismo católico. Hay también, volveré sobre este tema en el siguiente capítulo, en el fondo de este error un confusionismo intelectual, una mano de confusiones sostenidas, un rechazo de las definiciones. Por ejemplo, la confusión entre tolerancia y tolerantismo. La tolerancia es un principio católico y en ciertas circunstancias es un deber de caridad y de prudencia política para con las minorías. Por el contrario, el tolerantismo es un error liberal que quiere conceder a todos los disidentes, indistintamente, en toda circunstancia y en justicia, los mismos derechos de que gozan los que están en la verdad, moral o religiosa. Ahora bien, como se puede notar también en otros ámbitos, convertir la caridad en justicia es subvertir el orden social, es eliminar la justicia y la caridad. La mentalidad católico-liberal hay flaquezas tiránicas, debilidades perversas y vencidos dignos de serlo.
Charles Maurras, Mis ideas políticas. Una enfermedad del espíritu. Más que una confusión, el catolicismo liberal es una enfermedad del espíritu. El espíritu no consigue sencillamente descansar en la verdad. Apenas se atreve a afirmar algo, se le presenta la contraafirmación, que también se ve obligado a admitir. El Papa Pablo VI fue el prototipo de este espíritu dividido, de este ser de doble faz, incluso se puede uno ver esto físicamente, en su rostro en perpetuo vaivén entre los contradictorios. Y animado de un movimiento pendular, que oscilaba regularmente entre la novedad y la tradición. Dirán algunos. ¿Esquizofrenia intelectual? Creo que el padre Clerisat vio más en profundidad la naturaleza de esta enfermedad. Es una falta de integridad del espíritu, escribe, de un espíritu que no tiene suficiente confianza en la verdad. Esta falta de integridad del espíritu en las épocas del liberalismo, se explica del lado psicológico por dos rasgos manifiestos. Los liberales son receptivos y febriles. Receptivos, porque asumen con demasiada facilidad los modales de sus contemporáneos. Febriles porque por miedo de contrariar esos diversos modales, se encuentran en continua inquietud apologética. Parecen sufrir ellos mismos las dudas que combaten. No tienen suficiente confianza en la verdad. La mentalidad católico-liberal verdad. Quieren justificar demasiado, demostrar demasiado, adaptar o incluso disculpar demasiado. 16. 2. Ponerse en armonía con el mundo. Excusar demasiado. ¡Qué expresión oportuna! Quieren disculpar todo el pasado de la Iglesia. Las cruzadas, la Inquisición, etc. En cuanto a justificar y demostrar, lo hacen bien tímidamente, sobre todo si se trata de los derechos de Jesucristo. Pero adaptar, por cierto que lo hacen, ese es su principio. Parten de un principio práctico y de un hecho que juzgan innegable. Que la Iglesia no podría ser escuchada en el ambiente concreto en que debe cumplir su misión divina sin armonizarse con él. Así, más tarde, los modernistas querrán adaptar la predicación del Evangelio a la falsa ciencia CR1tica y a la falsa filosofía inmanentista de la época, esforzándose por hacer accesible la verdad cristiana a los espíritus formados para negar lo sobrenatural. Así pues, según ellos, para convertir a quienes no creen en lo sobrenatural, es preciso hacer abstracción de la revelación de nuestro Señor, de la gracia, de los milagros. Si tenéis que tratar con ateos, no les habléis de Dios, poneos a su nivel, sintonizaos con ellos, entrad en su sistema. Después de lo cual, os habréis convertido en marxistas cristianos. Serán ellos quienes os habrán convertido. Es el mismo razonamiento que sostuvo la misión de Francia y que actualmente sostienen numerosos sacerdotes respecto al apostolado en el mundo obrero. Si queremos convertirlos, debemos trabajar con los obreros, no mostrarnos como sacerdotes, compartir sus preocupaciones, conocer sus reivindicaciones. Así llegaremos a ser como la levadura en la masa, y gracias a esto, fueron esos sacerdotes quienes se convirtieron y terminaron siendo agitadores sindicales. Bueno, se nos dirá, hay que comprender. Era preciso asimilarse completamente a ese ambiente, no encararse con él, no darle la impresión de que se lo quiere evangelizar e imponerle una verdad. ¡Qué error! Pues esas gentes que no creen, tienen sed de la verdad, tienen hambre del pan de la verdad, que esos sacerdotes extraviados no quieren repartirle. Es también este razonamiento falso el que se sugirió a los misioneros. No, no prediquéis enseguida a Jesucristo a esos pobres indígenas que ante todo se mueren de hambre. Dadles primero de comer, luego herramientas, después enseñadles a trabajar, enseñadles el alfabeto, la higiene, y ¿por qué no? La contracepción. Pero no les habléis de Dios, tienen su estómago vacío. Pero yo diría. Precisamente porque son pobres y desprovistos de bienes terrenos, son extraordinariamente accesibles al reino de los cielos. Al buscad primero el reino de los cielos, al Dios que los ama y ha sufrido por ellos, para que ellos participen, por sus miserias, de sus sufrimientos redentores. Si, por el contrario, pretendéis colocaros a su nivel, terminaréis por hacerlos gritar contra la injusticia y encender en ellos el odio. Pero, si les lleváis a Dios, los levantaréis, los elevaréis, los enriqueceréis verdaderamente. 16. 3. Reconciliarse con los principios de 1789. En Paul Unótica, los católicos liberales ven en los principios de 1789 verdades cristianas, sin duda un poco descarriadas, pero una vez purificados, los ideales modernos. Libertad, igualdad, fraternidad, democracia, ideólogo y pluralismo, son finalmente asimilables por la Iglesia.
Es el error que Pío IX condena en el Syllabus. El pontífice romano puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. ¿Qué queréis? Declara el católico liberal, no se puede ir siempre contra las ideas de nuestro tiempo, remar continuamente contra la corriente, parecer retrógrado o reaccionario. No más antagonismo entre la Iglesia y el espíritu liberal laico y sin Dios. Hay que conciliar lo irreconciliable. La Iglesia y la Revolución, nuestro Señor Jesucristo y el príncipe ante mundo. Ahora bien, no se puede imaginar empresa más impuna y más disolvente del espíritu cristiano, del buen combate por la fe, del espíritu de cruzada, es decir, del celo por conquistar el mundo para Jesucristo. 16:4. De la pusilanimidad a la apostasía hay en todo este liberalismo que se dice católico, una falta de fe, o más precisamente una falta del espíritu de la fe, que es un espíritu de totalidad. Someterlo todo a Jesucristo, restaurarlo todo, recapitularlo todo en Cristo, como dice San Pablo, F. 1:20. Ya nadie se atreve a reclamar para la Iglesia la totalidad de sus derechos, uno se resigna sin luchar, se acomoda inclusive muy bien al laicismo, y al fin termina aprobándolo. Tom Delate y el Cart.Billot definen bien esta tendencia a la apostasía. De ahora en más, una profunda zanja dividir uno a los católicos, con Falloux y Montalembert del lado liberal en Francia en el siglo XIX, en dos grupos. Los que se preocupaban primero por la libertad de acción de la Iglesia y la conservación de sus derechos en una sociedad toda funua cristiana. Y aquellos que primero se esforzaban por determinar la medida de cristianismo que la sociedad moderna podía soportar, para invitar luego a la Iglesia a acomodarse con ella. Todo el catolicismo liberal, dice el Cart. Billot, está encerrado en un sostenido equívoco. La confusión entre tolerancia y aprobación. El problema entre los liberales y nosotros, no está en saber si, dada la malicia del siglo, hay que soportar con paciencia lo que escapa a nuestro poder, y al mismo tiempo trabajar para evitar males mayores y realizar todo el bien que sea aún posible. El problema es precisamente si conviene aprobar el nuevo estado de cosas, cantar los principios que son el fundamento de este orden de cosas, promoverlos por la palabra, la doctrina y las obras, como hacen los católicos llamados liberales. De este modo, Montalembert, con su eslogan, una Iglesia libre en un Estado libre será el campeón de la separación de la Iglesia y el Estado, rehusando admitir que esta mutua libertad llevaría necesariamente a una Iglesia sometida en un Estado expoliador. Del mismo modo de Broglie escribirá una historia liberal de la Iglesia, donde los excesos de los césares cristianos sobrepasan el beneficio de las constituciones cristianas. Así también, un Jacques Piou, se hará el heraldo de la adhesión de los católicos franceses a la República, pero no tanto al Estado de hecho del régimen republicano, cuanto a la ideología democrática y liberal. He aquí el cántico de la acción liberal popular de Piou en la época del 1900, citado por Jacques Blanquart Gassac. Nosotros somos de acción liberal, queremos vivir en libertad, en pro o en contra, a voluntad. La libertad es nuestra gloria, gritemos. ¡Viva la libertad! Queremos creer o no creer. Estribillo. Aclamemos la acción liberal, 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 para todos que la ley sea igual, sea igual. ¡Viva la acción liberal de Piou! Los católicos liberales de 1984 no actuaban mejor cuando cantaban su cántico de la escuela libre en las calles de París. Libertad, libertad, tú eres la única verdad. ¡Qué plaga, estos católicos liberales! Se guardan su fe en el bolsillo y adoptan las máximas del siglo. Qué daño incalculable han causado a la Iglesia con su falta de fe y su apostasía. Terminaré con una página de Don Beranger, llena de ese espíritu de fe, del cual os he hablado. Hoy más que nunca, la sociedad necesita doctrinas fuertes y consecuentes consigo mismas. En medio de la disolución general de las ideas, solamente el aserto, un aserto firme, denso, sin mezcla, podrá hacerse aceptar. Las transacciones se vuelven cada vez más estériles y cada una de ellas se lleva un jirón de la verdad. Mostraos pues, tal como sois en el fondo. Católicos convencidos, hay una gracia unida a la confesión plena y entera de la fe. Esta confesión, nos dice el apóstol, es la salvación de quienes la hacen. Y la experiencia demuestra que es también la salvación de los que la escuchan. Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía. La tragedia conciliar por Monseñor Marcel Lefebvre.